Y continuando con la clase jóvenes de vertiente hidrográfica del Titicaca, ojo, de la práctica, la página 30-31 del compendio o libro, ¿sí? Vamos a ver o desarrollar las preguntas. Pero antes de ello, jóvenes, vamos nuevamente a explicar por qué es importante la vertiente hidrográfica del Titicaca, o también conocida como olla del Titicaca. En algunos libros o compendios o preguntas de examen misión te viene de esa forma. Es decir, cuando hablamos o mencionamos acerca de la vertiente hidrográfica del Titicaca, vamos a decir, jóvenes, que nace o van a tener su origen en el nudo de Vilcanota, ¿sí? De la cadena occidental y oriental de los Andes. Es decir, son ríos del relieve de la sierra, o mejor dicho, son ríos del relieve andino. Por lo cual, si son ríos del relieve andino, significa que estos ríos se van a generar o van a ser dados gracias a qué? A las lluvias de verano que va a existir durante los meses de enero, febrero, marzo y algunos dice hasta abril, ¿verdad? Y estos caudales de estos ríos van a tener en estos meses una gran importancia. ¿Por qué? Porque cuando las precipitaciones fluviales van a hacer que estos ríos, su caudal aumente. Y al aumentar el caudal de estos ríos, ¿qué van a hacer? Que su régimen sea irregular. ¿Por qué irregular? Porque va a tener este movimiento, ¿verdad? Y al tener este movimiento, se dice que son ríos de poca profundidad. Y al ser ríos de poca profundidad, van a ser cortos, de poca extensión o longitud. Y si son cortos, de poca longitud o extensión, significa que son ríos no navegables. Y estos ríos específicamente van a nacer en el nudo de Vilcanota. Escucha bien, en el nudo de Vilcanota. Por lo cual, estos ríos, al ser cortos de extensión de longitud, al ser no profundos, al ser no navegables, significa que estos ríos, ¿sí? Son de ámbito, escucha bien, o son de cuenca endorreica. Endorreica significa que estos ríos van a tener un solo canal o un solo sentido o una sola dirección, que van a desembocar en el lago Titicaca. ¿Estamos, jóvenes? Y al desembocar en el lago Titicaca, como dice ahí, y te estoy explicando, son endorreicos. Al ser endorreico, significa que van a tener un solo brazo, un solo contenedor. Es decir, eso se llama estuarios, ¿sí? Porque van a tener un solo sentido. Y al desembocar al lago Titicaca, va a haber o va a existir un río que no solamente va a ser el centro o va a desembocar en el lago Titicaca, sino del lago Titicaca, este río también va a llegar al lago Popó, donde queda en Bolivia. Actualmente el lago Popó está seco porque en Bolivia no hay lluvias actualmente. Entonces, de este río se dice que es un río binacional. ¿Por qué binacional? Porque divide, ¿sí? O es el río fronterizo
donde divide Bolivia y Perú, ¿verdad? Estamos hablando del río Desaguadero, ¿sí? Por lo cual, también estos ríos, o mejor dicho, la vertiente hidrográfica del Titicaca va a tener su origen en forma o su clasificación en forma glacial, nival y pluvial. Glaciar significa hielos, nival granizo o nieve y pluvial precipitaciones de la lluvia, ¿verdad? Entonces, también va a existir un río que va a ser muy extenso y muy peligroso y caudaloso a la vez, ¿sí? Estamos hablando del río Ramis. Este río se le conoce como el más largo o extenso y más caudaloso o tormentoso o más peligroso, ¿verdad? También vamos a ver el río Coata, el río Ilave, ¿sí? Y lógicamente del río Desaguadero, que va a ser fronterizo. Profesor, pero también existe otro río llamado el río Suche, que también divide, sí, divide, pero del río Suche, que van a ser en el lago Suche, y el río Desaguadero. De los dos, ¿cuál es el más importante? El río Desaguadero, porque aparte que es binacional, es afluente, como decir, que no solamente sus aguas recaen o desembocan en el lago Titicaca, sino pasan y llegan a Bolivia, ¿sí? Al lago Popó. Entonces, jóvenes, para entender mejor y ver la práctica, ¿sí? Dice, menciona las principales características de los ríos de la hoya del Titicaca. Son de corto recorrido. ¿Por qué? Porque, como te voy a decir, las constantes lluvias que se dan no es anualmente, sino es estacional. ¿Cómo es eso, profesor? Que se da en enero, febrero, marzo, ¿verdad? Son de régimen irregular, de régimen irregular. Son torrentosos, es decir, son peligrosos, no son navegables, ¿sí? Porque no tiene profundidad. Y nacen o tiene su origen en la cordillera occidental y oriental peruana, es decir, en los Andes, ¿verdad? No te olvides. Dos, identifica los ríos, ¿sí? Los siguientes ríos. Río más largo y caudaloso de la olla Titicaca, el río Ramis, como te dije, es el más largo de extensión y caudaloso, es decir, el más torrentoso, ¿no? Torrentoso. Río que forma el valle más poblado del altiplano, el río Coata. Es considerada como el río que posee la cuenca más ramificada, el río Ilave, único afluente de la hoya de Titicaca, el río Desaguadero, río afluente fronterizo con Bolivia, río Desaguadero Jóvenes. No se olviden, ¿sí? 3. En el siguiente mapa colorea el territorio ocupado por la hoya de Titicaca. Es decir, el mapa estamos viendo acá, ¿verdad? Esta partecita es la costa, o también llamada vertiente del Pacífico, ¿sí? Todo esto, jóvenes, todo esto va a ser la próxima semana que vamos a hacer la que vertiente hidrográfica del Atlántico, o también llamada del Amazonas. Y lo que vamos a ver es esta partecita, ¿sí? Que es la vertiente hidrográfica que del lago Titicaca. Es decir, jóvenes, para entender mejor, esta partecita se llama vertiente del Pacífico Occidental. Esta partecita se llama vertiente del Amazonas o Atlántica, o también llamada Oriental. Y esta partecita donde estoy poniendo el, ¿sí? El palito, se llama vertiente hidrográfica Titicaca, o también se llama Austral, ¿verdad? Y esta partecita dice, en el siguiente mapa colorea el territorio ocupado por la olla Titicaca. Es decir, tienes que, todo esto, ¿no? Tienes que colorearlo, ¿verdad? Porque acá se encuentra que el lago Titicaca, ¿verdad?
4. Grafique un perfil transversal de la hoya del Titicaca. El perfil es este, jóvenes, ¿sí? Y cuenta la leyenda, o dice, que el lago Titicaca tiene la forma de ¿qué? De un puma comiéndose a un conejo. Si tú ves, ¿no? A lo largo, la forma de un puma, esta es su cabeza, y se está comiendo un conejo, ¿verdad? Por eso el lago Titicaca dice devorador de conejo, o puma devorador, ¿no? Se le conoce así. El lago Titicaca, lógicamente, es quechua, ¿verdad? Y la pregunta 5 dice ahí, observa el siguiente gráfico y elabora un comentario sobre la contaminación de las aguas del Titicaca. Es decir, si tú ves, el lago Titicaca hoy en día es uno de los lugares más hermosos y misteriosos de América. Está siendo contaminado por aguas residuales o aguas hervidas, es decir, residuos sólidos, residuos de la explotación minera, entre otros de la región Puno y también de los pobladores de Copacabana. Jóvenes, ¿cómo es esto? Fácil, jóvenes. Hoy por hoy, nosotros, o mejor dicho, en la población del lago Titicaca, Puno, ¿sí? También Copacabana y demás que están llegando, ¿a dónde? Al lago Titicaca, están botando sus residuos, ¿sí? Y la contaminación está llegando ¿a dónde? Al lago Titicaca. ¿Y eso es malo? Sí, porque está matando la flora y fauna. La pregunta es, ¿qué animales se encuentran o qué especies marinas se encuentran en el lago Titicaca? O hay, o existen. Las truchas, ¿sí? Y también los suches. Los suches son como los pejerreyes chiquititos, ¿sí? Y las truchas, como son carnívoros, se comen a los suches, ¿verdad? Entonces, estos residuos sólidos están contaminando el lago Titicaca, ¿verdad? Y por último, jóvenes, también para que entiendan, cuando hablamos del río Suches, nace en el lago Titicaca. Mira acá, nace en el lago Titicaca, ¿verdad? Cuando hablamos del río Ramis, es el río más extenso y caudaloso. Cuando hablamos del río Coata, el más poblado, y gracias a él se va a dar el comercio. Cuando hablamos del río Ilave, también estamos diciendo que este río, ¿sí? Que sale de las ramificaciones, uno de los ríos, que se va a dar la zona ganadera. Y cuando hablamos del desaguadero, se dice que es el único afluente. ¿Cómo afluente? Es el que divide la frontera, ¿verdad? En dos. ¿Listo, jóvenes? Entonces, para terminar este segundo video, cuando hablamos de la vertiente hidrográfica o de la hoya Titicaca, estamos hablando que nacen, ¿sí? O su punto de origen va a ser los Andes centrales y son ríos de relieve andino. Bueno, jóvenes, conmigo será hasta el siguiente. Nos vemos.